Informarnos, viajar, conocer lugares, personas. Prepara todo que estamos de visita. Horacio, Walter, buen día, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo le va? Hola, buen día, muchas gracias a ustedes también. Sí, en una mañana linda, el sol no quiere salir a pleno, pero está saliendo todavía. ¿Ya? Horacio, bueno, recurrimos a usted porque queremos conocer de la historia de los alemanes del Volga. Aquí con Carla de Sechis hemos estado hablando mucho, tenemos mucha audiencia también, pero nos gustaría sintéticamente hacer el primer recorrido de cómo este pueblo, descendientes, alemanes del Volga, hacen un recorrido por Europa y luego llegan a nuestro país. Sí, el tema lo tendríamos que enfocar desde el concepto mismo de ser inmigrante, o sea, nadie se va porque quiere de la tierra que ama. O sea que evidentemente cuando uno desea irse a otro lugar es porque hay muchos problemas. Entonces, situémonos en el siglo XVIII, en el año 1760, en ese momento estaba Catalina la Grande gobernando toda la Rusia, y ella, en virtud de sus proyectos de poblamiento que tiene en Rusia, especialmente en las fronteras que van más que nada hacia el oscuro de Oriente, comienza a hacer convocatorias que ella llama manifiestos para que la gente europea del centro de Europa que quiera marchar hacia Rusia. Acordémonos que la reina Catalina la Grande de Rusia, la zarina, era hija de alemanes, había nacido en la región de Szczecin, o sea que ella conocía un poco el tema de Alemania, pero no existía la Alemania que hoy conocemos. Eran regiones, eran principados, y se hablaba el alemán, por supuesto, distintos dialectos, pero no era la Alemania que hoy conocemos como para tener una idea. Eran principados, arzobispados, eran una serie de reinos pequeños con muchos conflictos, con muchos problemas, muchas guerras internas, y entonces la gente que va a comenzar a marchar es aquella que siente los problemas de la guerra con mayor intensidad. En la zona de Essen actual, en la zona de Frankfurt, para que ustedes tengan una idea, 100 kilómetros alrededor, era prácticamente un pasillo de guerra. Venían desde Inglaterra, venían desde Austria, venían desde Polonia, venían desde España. En la zona de Hannover era prácticamente una fortificación inglesa. Y entonces cuando hay guerra no queda nada, ni siquiera queda la esperanza de la gente porque está todo destruido. En esa situación arrancaría 1763, 1764, un grupo de gente decide marchar hacia Rusia. ¿Cómo lo hace? Y lo hace con carros hasta el norte de Alemania para embarcarse en Lübeck, en algunos barcos que los van a transportar hasta San Petersburgo, y de San Petersburgo se van a encontrar con una sorpresa, que la convocatoria no era tanto para quedarse en San Petersburgo, sino para ir a habitar en las zonas extremas del río Volga, en la región de Saratov, más o menos a unos 500 kilómetros de la desembocadura del río Volga sobre el mar Caspio. O sea que pensando un punto de partida en la zona de Frankfurt y un punto de llegada en Saratov, tendríamos 3.500 kilómetros. 3.500 kilómetros que no se hicieron en avión ni en barcos, sino en carros, caminando, a caballo, en pequeñas embarcaciones por el río, hasta llegar a Saratov. Conclusión, más de un año de travesía. O sea que cuando se lanzan hacia donde van a vivir, en la zona del río Volga, no había posibilidades de vuelta atrás.
Claro. Ajá. Horacio, muy buen día. Carla acá Buen día, Carla, te ¿qué tal? saluda. ¿Cómo Un estás? gusto volver a hablar con vos, bueno, especialmente ahora al aire. Horacio sabe muchísimo, está a cargo de la Cátedra Libre, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Historia y la Cultura de los Alemanes del Volga, y además escritor, porque tiene varios libros en su haber que están interesantísimos para adquirirlos y para leerlos. Horacio, una vez que llegan los alemanes a estas orillas del río Volga, al principio les costó un poco adaptarse a trabajar estas tierras, pero luego empezaron de a poquito a levantar hasta que llegó la rusificación. Claro, o sea, cuando llegan tienen que inventar todo. O sea, no había nada, era estepa pura, por ahí algún caserío de habitantes rusos perdidos que Sí. tenían una chacra, que estaban muy mal trabajadas inclusive, Ujú, de modo tal de que lo primero que hacen a las orillas del río Volga es, primero, cómo guarecerse, ujú, ¿no? Es el primer problema que tienen, que buscar bosques donde sacar madera y hacer pequeñas casas, ujú. hasta más adelante, cuando hay tiempo, descubrir el barro y el adobe y armar casas de adobe, pero la primera etapa es hacer cuevas, taparse y vivir Ujú. como sea, porque ¿qué es lo que sucede? Ya tienen la primera diferencia, que es la temperatura. Claro. La segunda diferencia va a ser el modo en que van a tener que trabajar la tierra, una tierra totalmente congelada. Ujú, La tercera, que si bien en la región donde ellos venían podía nevar, ahí cuando llegaba el invierno, en el invierno no se podía hacer nada. ujú. O sea que prácticamente tienen que empezar desde la nada a buscar el agua, transportarla, y deciden varias cosas. En primer lugar, los primeros grupos que llegan deciden quedarse a la orilla derecha del río, mirando hacia su desembocadura, que es una zona más bien escarpada, más bien no montañosa, pero sí serrana. Ujú. En cambio, la orilla izquierda del río Volga, pensemos en un ancho del Volga de kilómetro y medio en esa región, del otro lado era una zona llana, ¿no? La Wiesenseite, le decía, en la zona de llanura, Ujú. que es donde el agua se derramaba y por supuesto era una zona muy fértil. ¿Qué es lo que sucede? No se establece en primer lugar en esa zona porque ahí había muchas tribus nómades, algunas bastante fuertes, bastante bravas, que directamente asolaban la región cuando se encontraban que podían robar algo, tomar algo, y por supuesto muy peligrosas. A medida que se fueron estableciendo en la zona serrana, la Bergseite, la zona de las Ujú. sierras, o pequeños farallones que había ahí, se van estableciendo grupos y colonias, y más o menos de las 30.000 personas que salieron de Alemania, llegan unas 27.000 a establecerse en prácticamente 108 colonias, Ujú. en las dos zonas, despacito en la zona serrana. Y Ajá. ahí comienzan a Sí. vivir, con todas las privaciones, porque no había posibilidades de vuelta atrás. Ujú. Evidentemente que aquí había que tener mucha fuerza, mucho coraje, y yo creo que hay un elemento importante que es la fe. O sea, en ellos trabajó mucho el tema religioso, un gran número eran protestantes, porque la región del norte de Alemania era más bien protestante, Ujú. un 60% de los viajeros era protestante y un 40% eran católicos. Ujú. Eso es lo que les va a permitir ir sobreviviendo a lo largo de la estadía en Rusia. Pero vamos a decir un poco por qué la gente se dejó seducir por Catalina la Grande. Ya no cualquiera hace 3.500 kilómetros para ir a la nada, Ujú. ¿no es cierto? Claro. Entonces, las primeras razones que a la gente le gustó y la sedujo era que podían mantener su lengua, podían tener sus propios maestros, podían mantener su religión, pensemos que en Rusia estaba la religión ortodoxa rusa, podían mantener su propia religión y por supuesto educar a formar sus propios sacerdotes y pastores, Ujú. podían comercializar, no iban a ser esclavos ni siervos, tampoco ciudadanos, iban a ser un grupo de alemanes étnicos que llegaron a esa zona
para poder construir un poblamiento importante que formara una muralla social frente al este, que significaba un poco el mal. Y un elemento muy importante es que ninguno de los viajeros alemanes participaría en el ejército ruso. Con lo cual el fantasma de la guerra, que realmente los afligía en la zona de Alemania, desaparecía en su nuevo establecimiento en Rusia. Y aquí llegamos, después de casi 100 años de estadía, a un tema muy importante. Dentro del esquema zarista también hay nacionalismos, un poco raro, pero los reyes Alejandro III y Alejandro IV, los zares más o menos en la época de 1860, 1870, comienzan con una política que se llama de rusificación. ¿Qué significa esto? Dicho en pocas palabras, un solo reino, un solo rey, una sola lengua, una sola religión, con lo cual a los alemanes que habían venido desde su región y que les habían prometido que iban a tener su propia religión, que iban a tener sus propios pastores, que iban a mantener su propia lengua y que iban a tener sus propios maestros, esto les complicó un poco. Y en esa situación, Horacio, ¿cómo es que surge la posibilidad de un horizonte en la Argentina, tan alejado de aquellos lugares? Ellos eran granjeros en lo general, eran agricultores, al punto tal de que en algunos momentos del siglo XIX, en 1860, eran el granero de Rusia. Claro. O sea que habían desarrollado muy bien su técnica de trabajo y, por supuesto, en las muchísimas colonias que se fueron armando, colonias madres que le decían Mutterkolonien, y colonias hijas, Tochterkolonien, las colonias derivadas de aquellas por un problema de distribución de la tierra, se fueron estableciendo distintas formas y distintos trabajos, no solamente eran agricultores, sino que eran sogueros, eran herreros, armaban todas las herramientas que ellos necesitaban, porque ellos vivían en el fin del mundo. Claro. Y todo costaba hacer las bombas para sacar el agua, hasta que llegó las chapas de zinc, tardaron muchísimos años. En esa situación no se piensa tanto en Argentina, sino que se piensa más bien en América. Claro. América siempre estaba en las noticias porque en el momento que ellos se van a Rusia, 100 años atrás, en América se estaba hablando de la independencia. En Europa estábamos en plena Revolución Francesa. O sea que, si bien estaban muy lejos en el mundo, tenían noticias de que otro mundo estaba armándose fuera de las colonias del Volga. Y entonces comienzan a ver si realmente se quedaban en Rusia o no se quedaban en Rusia. Y comienzan a mandar emisarios, ¿no? Gente que vaya a ver qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Brasil. Algunos se llegó hasta Argentina para ver qué pasaba en Argentina, otros a Canadá. Y América se transforma con estas 4 naciones en puntos de dirección donde volver otra vez a migrar. Claro. Horacio. Pero un poco no migra todo el mundo, migra una parte y tampoco una parte muy grande, migra la parte que puede de la población. Horacio, le vamos a pedir humildemente un favor. Si podemos compartir ahora las noticias, nuestros compromisos comerciales, y luego seguimos con lo sustancial de esta charla que tiene que ver con el asentamiento, la llegada a la Argentina. ¿Le parece? Sí, cómo no, sí. Bueno, tranquilo. Muchísimas gracias. Entonces vamos a compartir las noticias, nuestros compromisos comerciales y seguimos esta charla más que interesante con Horacio Walter sobre alemanes del Volga.
11:38 en toda la República Argentina. Volvemos a La Plata, le agradecemos mucho, Horacio Walter, le agradecemos mucho que nos haya esperado, pero es fundamental la charla sobre alemanes del Volga, luego del panorama que nos trazó allí en Alemania, en Europa, cómo es que este pueblo mira como un horizonte productivo y de vida a América y especialmente a la Argentina. Sí, volvemos otra vez al principio, o sea, nadie se migra así por placer, y eso Claro. es turismo. Claro. Entonces, cuando evidentemente las cosas comienzan a complicarse, porque no pueden hablar el idioma alemán, porque las escuelas son estrictamente rusas, porque les complican o los limitan en cuanto al ejercicio de su religión, protestante o católica, evidentemente mucha gente no se siente bien. A lo largo de todos estos 100 años, mucha gente fue también yendo a Rusia. No se establecieron todos en la orilla del Volga, sino que algunos se establecieron en la actual región de Odesa, cerca del Mar Negro, y otros se establecieron más o menos, para dar una idea, en la zona de Bielorrusia, al sur de San Petersburgo, en la zona de Bulinia, de modo tal de que en todas estas regiones van a sufrir estas minorías étnicas van a sufrir los problemas, no solo los alemanes. Los alemanes mandan sus emisarios y aquí a Argentina llegan 4 personas que comienzan a hablar justamente con funcionarios del Poder Ejecutivo, en tanto en estos mismos días, 1880, se estaba estableciendo una ley de migración a través de Avellaneda, que es la famosa ley de inmigración de Avellaneda, que tuvo muchísimo que ver, no solamente para la migración de los grupos alemanes del Volga, sino que también viajaron en aquella época muchos italianos, muchos franceses, Claro. muchos españoles, en la época de la gran migración europea, en la cual también se juntan los alemanes que vienen desde el Volga. Cuando eligen Argentina, porque evidentemente los 4 emisarios que habían llegado aquí ven con los funcionarios argentinos que hay tierras ideales para su instalación, fundamentalmente en Buenos Aires y mucho más en Entre Ríos. En Buenos Aires no tanto, porque la provincia era una provincia ganadera y entonces no había todo un proceso normal de distribución de la tierra no se vendía, por lo tanto había que tener algunos planes de poblamiento, que normalmente fue uno en la zona de Olavarría, en el centro de la provincia, y otros unos años después en la zona de Coronel Suárez. Y en Entre Ríos se arma una gran colonia, que es Colonia Alvear, al sur de Paraná, sobre el puerto de Diamante. Cuando llegan en 1878, un grupo pequeño se dirige a la provincia de Buenos Aires y el grupo más numeroso se dirige a la provincia de Entre Ríos. Y a partir de ahí se van armando lo que nosotros solemos hablar de cadenas migratorias. O sea que se van haciendo eslabones que van formando las distintas aldeas y colonias y van iniciando todo el proceso migratorio de los alemanes que venían de Rusia. En la provincia de Buenos Aires tenemos las 3 colonias más importantes cerca de Olavarría, que son Colonia Hinojo, que es la primera de las colonias, Colonia San Miguel y Colonia Nievas, y más abajo en Coronel Suárez la Colonia Santa María, otra Santa Trinidad y San José. Y en Entre Ríos se va haciendo la Colonia General Alvear, que se va armando en distintas aldeas. En Entre Ríos se llaman aldeas y en la provincia de Buenos Aires colonias. Se arman Villa María, que es la más importante, Spatzenkutter, San Francisco, hay un grupo que viene de Brasil que se llama Aldea Brasilera, Salto, son las primeras aldeas que se van armando en Entre Ríos. Y aquí tenemos el primer problema.
el primer problema de instalación, que tiene que ver con la memoria colectiva que esta gente, los alemanes que vinieron de Rusia, llevaban en su cabeza. Ellos querían seguir viviendo como vivían en Rusia, en aldeas, en colonias, ir a trabajar a los campos que estaban alrededor de donde vivían. En cambio, en Argentina, y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, la ley de pueblos implicaba que cada pueblo tuviera la forma de una cuadrícula con la plaza en el medio, enfrente a la iglesia, al costado el municipio, en la otra cuadra el colegio más importante, y la plaza fuera el lugar de reunión donde se mostraban las autoridades, donde se reunía el comercio, donde se hacían las fiestas patrias. Los alemanes, cuando vienen y le dicen tienen que armar el pueblo de ese modo, ellos dicen no, nosotros tenemos otra idea de vivir. Nosotros queremos vivir en una colonia donde tengamos una calle principal y a los costados todos los solares para las distintas casas, donde en cada solar iba a estar la casa principal, más atrás el lugar de los enseres y herramientas, un poco más atrás la huerta, y en el fondo un pequeño corral de pequeños animales, o para tener el caballo con el que iban a trabajar al campo. Situación que no estaba prevista en la ley. Claro, entonces, claro. Tanto en la provincia de Buenos Aires como en Entre Ríos, digamos, se plantan firmes y el gobierno tiene que ceder esta posibilidad de que vivan tal como querían, no porque fueran arquitectos o urbanistas, sino porque en su memoria la única forma de vivir que ellos conservaban y que conocían era una calle ancha, cerrada en una punta, porque si venían las tribus vandálicas, quedaban encerradas en esa calle y no podían entrar en todas las casas. Las casas ninguna tenía la puerta al frente de la calle, sino que las puertas estaban en los costados, en los patios interiores, y por supuesto no necesitaban plazas, porque su forma de reunirse era en la iglesia o en el patio de su casa, donde convivían con sus amigos y su familia, tanto Horacio, en la provincia de Entre Ríos como en la provincia de Buenos Aires. Horacio, usted nos cuenta esto y claro, quienes hemos conocido los pueblos, las colonias, enseguida nos vamos haciendo la idea y recorriendo esos pueblos. Exactamente. Porque es esa avenida ancha, sí, con las casas largas, sin puertas a la vereda, digamos, los portones grandes para los carros. Exacto. Al costado de la casa. Pero eso forma parte de lo que es la memoria ancestral que ellos tenían. Ellos no eran arquitectos, ellos no eran urbanistas, pero si ellos le decían cómo voy a pensar mi casa, y yo la pienso así. Claro. Y así vivieron prácticamente desde el año 1880, que a las colonias de Buenos Aires habrán venido pocas familias, la mayoría fue a Entre Ríos, ¿no es cierto? Por lo que yo les dije, en la provincia de Buenos Aires no era fácil hacerse de tierras. En cambio, en la provincia de Entre Ríos tenían una gran promoción por parte del gobierno provincial y además, como era una provincia agricultora, la posibilidad de acceder y comprar tierras o arrendar era mucho más que en la provincia de Buenos Aires. Y esto no es una apreciación mía, lo vemos en las estadísticas. En el año 1900 se registra que la provincia de Buenos Aires compró 120 arados y la provincia de Entre Ríos compró 1.200 arados. Claro, así está. Eso nos da la pauta de que el campo en la provincia de Buenos Aires va a comenzar a ser agricultor más comenzado adelante. el siglo XX, de 1900. Claro. Pero en el siglo XIX era estrictamente ganadero y no les importaba el trabajo de la tierra. De todos modos, los alemanes fueron adquiriendo pequeños campos y se fueron haciendo algunas colonias que todavía quedan en la provincia de Buenos Aires, como San Miguel, en el partido de General Alsina, la colonia Santa Rosa que desapareció. De todos modos, la gente de la colonia Santa Rosa todavía vive como si existiera la colonia, o sea, respeta
el patrimonio y la identidad que recibieron. Eso es muy lindo. Y en Entre Ríos sí que colonizaron muchísimo, se puede decir que el 35-40% de la población de Entre Ríos es descendiente de alemanes del Volga. Horacio, hemos analizado aquí otros pueblos que llegaron a nuestro país en distintos momentos de la historia, algunos de ellos que retornaron a sus orígenes. Sin embargo, quería saber si de este pueblo de alemanes del Volga que llegaron a la Argentina, visto hoy, muchos retornaron o se quedaron, y eso ¿qué significó? Yo diría que la gente que vino a Argentina tuvo mucha suerte. Tuvo mucha suerte. No es la mayoría de la gente que estaba en Rusia. Vino una parte muy chica, pero ¿qué pasa? Con familias prolíficas, mis padres eran 3 hermanos, mi madre eran 14 hermanos, usted eso proyéctenlo en muchísimas familias alemanas del Volga, vamos a tener una población inmensamente grande en muy pocas generaciones. La gente que se quedó en Rusia llegó a ser millones de pobladores. Claro. Fueron el granero de Rusia. Y yo digo que, comparado con la gente que vino a Argentina, no le fue tan bien. En primer lugar, sufrieron lo que se llama el bolchevismo. No intento discutir ideas, pero sí, por ejemplo, al Volga le llegaban los coletazos peores de la política bolchevique, que era el ateísmo, y se las tomaron con los pastores y con los sacerdotes, con lo cual el pueblo comenzó a tener mucho miedo. Pocos años después, ¿no?, por el proceso mismo de la política de apropiación que tenía la política comunista, hace que directamente los obliguen a pagar impuestos muy altos, especialmente con los granos, con los frutos de su trabajo, al punto tal de que se quedan sin granos para volver a sembrar, y se producen unas grandes hambrunas en el año 1922, 1923, en los que muere mucha gente, y en los que el pueblo ruso tiene que volver atrás, y ahí tienen que hacer un gran proceso para enviar desde toda parte de Rusia, como sea, granos y cereales para volver a sembrar en la zona del Volga. Claro, Hay claro. un par de estampillas hermosas en las que dice salvemos al Volga, y hay como carritos de cereales que había que mandarlos para que vuelvan a sembrar. Claro. Después Horacio, tuvimos el problema más importante que cayó en Rusia, que es el ataque que produce la Alemania nazi en 1941, en la Operación Barbarroja, donde prácticamente los alemanes le ponen 4 millones de soldados a lo largo de 3.000 kilómetros de frontera en Rusia, con la idea de llegar hasta Moscú. Ahí estaba gobernando Stalin. Stalin comete un gran error con los alemanes del Volga, porque los llama traidores y juntamente con otras minorías los lleva, los arrastra a todos, los deporta a Siberia para armar lo que se llama los trabajos forzados. ¿Por qué? Claro. Porque para defenderse de la aviación alemana, Stalin desarma todas sus empresas y todas sus industrias pesadas y las transporta 3.000 kilómetros hacia el noroeste, hacia Siberia, a la cual los alemanes jamás podrían llegar. Tampoco llegaron a Rusia. De todos modos, eso fue prácticamente un genocidio con el pueblo alemán, porque no quedaron las colonias alemanes como estaban en el Volga. Horacio. Se cree que unos 800.000 personas fueron deportadas a Siberia. Horacio, le agradecemos muchísimo todo este panorama, esta información que nos ha dado. Hay muchísima gente que nos está enviando mensajes de agradecimiento porque está dando, claro, la información que tiene que ver con su familia, con sus ancestros, con los lugares que se conocen aquí en la Argentina, y el agradecimiento de dispensarnos este momento para charlar de esta historia.
Sí, no, también, no, a mí me gusta mucho y yo puedo extenderme todo el tiempo porque soy amante de estas historias que se identifican con las historias de todos los grupos de migrantes de otros países. En realidad, así es. Somos todos parientes y nos emparentamos a través de los problemas de la migración, nos emparentamos a través de las comidas. Claro, el Vareni, no, que es primo hermano del ravioli, de la empanada. Volveremos a charlar sobre eso, sobre costumbres, sobre gastronomía. Bueno, aquí nos está diciendo Claudia Staldecker que ayer, por ejemplo, en Colonia Nievas se festejó la fiesta de la Kerp. Exactamente. Bueno, ya vamos a volver a hablar sobre eso, Horacio. Le agradecemos mucho, un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Ahí estaba, ¿eh? Y